Mateo capítulo 15, versículo 13. Los que encontraron digan gloria a Dios. Vamos entonces a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Está escrito así: pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será... ¿Lo está leyendo? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Levante las manos, diga conmigo: Señor, habla conmigo en esta mañana a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Tome por favor su lugar, su asiento, desocupe sus manos. Dele un aplauso en esta mañana a Cristo el Señor con alegría. Diga gloria a Dios. Levante la mano y diga gloria a Dios. Repita conmigo la frase de esta palabra, la frase que quiero que recordemos. Diga conmigo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Diga gloria a Dios. Tenemos que entender, bueno, algunos ya lo saben, pero para los que no lo saben, tenemos que entender algo: que todo lo que no viene de Dios, ojo a esto, todo lo que no procede de Dios, todo lo que no hizo Dios, lo que no creó Dios, lo que no formó Dios, en otras palabras, dice la palabra del Señor que será desarraigado. A su nombre. Todo lo que Dios no hizo, toda planta que no plantó mi Padre, como queriendo decir, lo que no hizo Dios, tarde o temprano tendrá que terminarse. Ahora es donde tenemos que pasar a replantear nuestro estilo. Es donde tenemos que pasar a replantear nuestra vida, nuestra familia y todas aquellas cosas que amamos. Y a partir, o más bien comenzar a partir de este principio. ¿Cuál principio, pastor? De que todo lo que no proviene de Dios, tarde o temprano será desarraigado, tarde o temprano se tiene que terminar. Un ejemplo, hay otra palabra que dice de la siguiente forma, diga conmigo gloria a Dios: el mundo y sus deseos pasan. Ojo a esto: el mundo y sus deseos pasan, pero ¿qué cosa? Dígalo más fuerte: el que hace la voluntad de Dios o de mi Padre, o como quieras llamarle, permanecerá para siempre. ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué le pasa a sus deseos? Esto lo podemos mirar desde el inicio de la creación. Cuando Dios creó la tierra, la palabra del Señor dice que Dios habló con la tierra y le dijo a la tierra que la tierra produjese fruto, diese árboles, los árboles dieran semilla, y que la tierra fuera una tierra fructífera, una tierra que sirviera para cultivar y sirviera para cosechar. Estamos hablando de hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, donde el Señor dio la orden de que la tierra tenía que ser fructífera. Desde esa primer palabra dada por Dios hasta la fecha presente, la tierra no ha hecho otra cosa. La tierra creada por Dios no ha hecho otra cosa sino continuar la orden que le fue dada por parte del Maestro, de que siga dando frutos, de que siga, amados hermanos, produciendo frutos. Dios creó animales que hasta el día de hoy, amados hermanos, siguen permaneciendo, siguen persistiendo. La tierra, aunque el hombre ha perseguido los animales, ya era para que los hubiera acabado y no existiera por lo menos uno. Pero podemos mirar hacia el cielo, ver las aves creadas por Dios hace tantísimos años, ver también animales creados por Dios hace tantísimos años, pero vemos en cambio el historial del mundo, que cosas que en un día aparecieron hoy en día ya no existen más. Diga gloria a Dios. El mundo desde sus comienzos ha creado imperios que en su momento se vieron
no destruibles. En su momento se vieron tan fuertes que nadie los podría derrocar. Por ejemplo, conocemos la historia de uno de los imperios más fuertes del antiguo mundo, como lo es Egipto. Todos, cuando se aliaban con Egipto, sentían que estaban junto al lado de la gran potencia, al lado de la gran nación. Y Egipto, cuando alguien mencionaba a Egipto en la guerra, los demás querían huir, los demás querían correr, porque Egipto era un imperio, amados hermanos. Nadie podía acabarlo de ninguna forma. Y escúcheme bien, y la Biblia, amados hermanos, muestra, la Biblia nos enseña que en su momento fue así. Egipto fue una civilización muy desarrollada para su época y una generación que parecía no acabar. Hoy en día, esa grande civilización creada por el hombre, desarrollada por el hombre, solamente ellos pueden hacer presunción de las grandes ruinas que han quedado, de las grandes edificaciones que en su momento ellos hicieron. Ya no es más una potencia como en aquella época fue. Se levantaron algunas otras en Media y en Persia, y se decía que estas eran, amados hermanos, naciones que nadie en la vida iba a derrocar, que tomarían el mundo entero. Hoy en día tampoco, amados hermanos, tienen esta titularidad. En cambio, un pequeño pueblo, un remanente pequeño, demasiado pequeño, llamado Israel, que en el mapa no es uno de los más grandes, Dios dijo que lo iba a bendecir, Dios dijo que lo iba a cuidar, Dios dijo que lo iba a guardar. Se han levantado para destruirlo naciones grandes, potentes, han intentado aniquilar por todo lugar a los judíos, pero ellos han permanecido. ¿Por qué, pastor? Porque hay una palabra sobre ellos y ellos han podido permanecer porque viene de Dios. Diga conmigo, gloria al Señor. ¿Qué te da a entender a ti eso? ¿Qué te da a entender a ti eso? El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad del Padre permanecen para siempre. ¿Cómo poner a una nación tan pequeña contra tantas naciones tan grandes y seguir existiendo? Numéricamente esto es imposible. Pero ese fue un pueblo plantado por Dios. ¿Se puede entender? Ese fue un pueblo plantado por Dios. Incluso la palabra del Señor en uno de los conocidos salmos dice de que el hombre plantado junto a la casa de Jehová, él dará frutos a su tiempo. Diga conmigo, gloria al Señor. Hablando de un hombre que planta o que coloca sus raíces en el Señor. Él es un árbol que no va a perecer, que no va a acabar, porque podemos decir que él es plantado por el Señor y este permanece para siempre. Iglesia del Señor, algo tenemos que entender, que si nuestras vidas no están plantadas en el Señor, nuestras vidas no están puestas en la presencia del Señor, sino que están plantadas en este mundo, están plantadas en los deseos de este mundo, están plantadas en las cosas que muestra este mundo. La tendencia, amados hermanos, según la palabra del Señor, es que tarde o temprano puede perecer, puede desaparecer, puedes llevar decepción en tu vida, puedes llevar decepción en tu familia. Caso contrario, deberíamos tomar nuestra vida y permitir que la voluntad de Dios sea plantada en nosotros, y nosotros poder plantar la voluntad de Dios en nuestra familia, si queremos permanecer o queremos que ellos permanezcan para siempre, porque así son todos los que hacen la voluntad del Dios de los cielos. Levante la mano y diga gloria a Dios. Su nombre. ¿Sabía usted que la fe que nosotros profesamos hoy en día, cuando tenía la menor cantidad numérica de feligreses o de creyentes, lo intentaron desaparecer? Estamos hablando después de la muerte de Cristo y solamente 11 apóstoles tratando de mantener la fe. Porque la gente que no tenía compromiso, todos desaparecieron, solo quedaron 11. Entonces los gobernantes de la época emprendieron una persecución para acabar con aquellos que tenían las ideas de aquel que había muerto.
Y empezaron a perseguirlo. Empezaron, amados hermanos, a tratar de encontrarlos donde pudieran. E incluso dice la Biblia que en una ocasión tomaron a Pedro, lo llevaron a la cárcel, lo colocaron en lo más profundo de la cárcel y dijeron: vamos a sacarlo al pueblo para que el pueblo vea lo que vamos a hacer con aquellos que profesan esa fe. Esa misma noche, dice la Biblia, Pedro fue despertado. Esa misma noche, dice la Biblia, Pedro fue alentado. Esa misma noche, dice la Biblia, Pedro fue sacado y dejado en la calle. Y él decía: creo que esto es un sueño, creo que esto es una visión. Pero cuando estaba afuera Pedro, que estaba sentenciado a muerte, entendió que Dios había mandado sus ángeles para librarlo. Porque Pedro no estaba haciendo algo que él quería, él estaba haciendo la voluntad del Padre y permaneció. A su nombre. Y no falta el que diga: pastor, Pedro permaneció mientras murió. Tienes toda la razón. ¿Y dónde está el para siempre? Ahí es donde él se encuentra. A su nombre. Porque cuando Jesús llegó a la casa del difunto Lázaro, habló con su hermana. Y la hermana le dijo: yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Pero Jesús le da la palabra y le dice: mujer, yo soy el camino, la verdad y la vida. Obviamente no le dijo estas palabras, pero es como si se las hubiera dicho, porque le dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Aquel Lázaro revivió, aquel Lázaro volvió a morir, pero aquel Lázaro está esperando el sonar de la trompeta. Porque los que creen en el Señor permanecen para siempre. Los que creen en el Señor permanecen para siempre. A su nombre. Esto sabe que derivó un problema, o no sé cómo lo quiera llamar usted. Tú y yo fuimos creados ¿por quién? Dígalo más fuerte: ¿por quién? Quiere decir que si Dios te creó, tú fuiste creado para... Tú fuiste creado para... Tú fuiste creado para... Diga conmigo: siempre. Si es así. Toda planta que no plantó mi padre será desarraigada, no va a estar para siempre. Pero Dios te creó a ti, quiere decir que tú vas a estar para... Aquí es donde usted dice: pastor, esta enseñanza ya se salió de control. Porque mi papá fue creyente y mi papá se murió. Tú fuiste creado por Dios. Y como fuiste creado por Dios, es para siempre. Por eso es que cuando una persona muere, no muere. O sea, según la muerte que usted conoce, como: ay, se fue, lo voy a llorar, lo voy a extrañar, miro su foto y vuelvo y derramo lágrimas. Aquel desapareció del plano, que no lo ves más, no lo observas más, pero él no dejó de existir. Él no dejó de ser, porque él fue creado por Dios. La Biblia dice de que tanto usted como yo fuimos creados por Dios, y por lo tanto tenemos esa característica de que no morimos. O sea, nos separamos de este cuerpo, pero nuestra alma no muere. Por eso la Biblia dice que cuando el rico y Lázaro murieron, entonces el Señor, Abraham, empezó a mirar, y aquel que estaba allá en el lugar de tormento habló y le dijo: Padre Abraham, permíteme que yo vaya y le predique a los míos para que no vengan a este lugar. Permíteme que eso pase. Aunque él había desaparecido del plano terrenal, aunque su familia ya lo estaba llorando y ya lo estaban empezando a extrañar, él no dejó de existir. Simplemente dejó el cuerpo y se convirtió en un ser espiritual que no se podía ver y que estaba en un lugar, mas no fue destruido ni tampoco fue acabado. Hay gente que dice: me quito la vida y acabo con mis problemas. No vas a acabar con nada.
No vas a acabar ni con tu vida, no vas a acabar ni con tus problemas, porque vas a seguir exactamente vivo, porque fuiste creado por Dios. Ahora lo que depende es tu vida de acciones en la tierra. Viviste para el Señor, vas a permanecer para siempre para el Señor. Viviste sin el Señor, vas a vivir para siempre sin el Señor, porque de igual manera fuiste creación de Dios. A su nombre. Diga gloria a Dios. Pastor, o sea que mi familiar que me jaló anoche los pies vino a visitarme. No, te visitó otro, pero menos él. Su nombre. Porque claramente lo dice la palabra, no se puede pasar de aquí para allá. No se puede. Una vez que se muere, se determina hacia dónde se va según sus acciones. Entonces, si anoche te vinieron a jalar los pies, levante el escudo de la fe, por favor, porque no fue tu familiar. Pastor, pero yo lo vi, se sentó en la cama. Cuidado que usted está alojando hasta un demonio y no se da de cuenta. Pero es que era él. Usted no puede confirmar esto. En cambio la Biblia muestra todo lo contrario. Diga conmigo gloria al Señor. Porque no se puede pasar de aquí para allá. No se puede, no se puede. Por eso, amado hermano, amada hermana, debemos de asegurarnos nosotros de hacer la voluntad de Dios, y que los que amamos también puedan hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, pastor? Para que vivan para siempre delante de la presencia del Señor, para que no mueran eternamente. Diga gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién comprende? Levante la mano y diga gloria a Dios. Si queremos permanecer para siempre, debemos de hacer la voluntad de Dios, porque toda planta que no plantó el Padre Celestial va a ser desarraigada. ¿Cuántas modas han existido en el mundo y han desaparecido también? ¿Cuántas cosas que en su momento fueron tendencia, que usted dijo, pastor, esto apareció para nunca desaparecer? Desapareció. Pastor, mire, esto que creó el hombre nunca va a pasar de moda. Pasó. Pastor, mira, esto que crearon todo el mundo lo va a amar el resto de la vida. Terminó algún día. A su nombre. Porque todo lo hecho por el hombre es así, pasajero. A su nombre. Yo recuerdo en una época, hace 20 años atrás, sacaron una canción que sonaba en todo lugar donde usted se imagina. Todo lugar, el vecino de arriba la escuchaba, el vecino de acá la escuchaba, el vecino de acá la escuchaba, el del colectivo la escuchaba, iba alguien por la calle, iba escuchando por todo lado. Usted dice, esa canción la voy a escuchar por el resto de mis días. Todo mundo la escuchaba. Hoy en día desapareció. A su nombre. Alguien escuchó una canción y dijo, esta es la canción más linda del mundo. Pasado unos años aparece otra más linda del mundo otra vez. Y sigue así. Porque las cosas creadas por el hombre tienen la tendencia de desaparecer. Pastor, me voy a hacer famoso formando un escándalo, pastor, que es lo que hoy en día la gente hace para darse a conocer en todo el mundo. Tarde o temprano nadie te va a conocer, porque las cosas del mundo son así. A su nombre. ¿Quieres ser una persona reconocida, famosa, exageradamente reconocida? Un día nadie va a saber quién fuiste tú, porque este mundo es así. Las cosas de este mundo pasan, sus deseos pasan. Pastor, yo quiero permanecer para siempre. Pastor, aquellos que hacen la voluntad de Dios, ellos permanecen para siempre, dice su bendita palabra. Para siempre. Levante la mano y diga gloria a Dios. ¿Quién quiere permanecer para siempre? Levante la mano para el cielo. Hagamos la voluntad de Dios y regalémosle esto a nuestra familia también. Póngase de pie, por favor.